Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. En esta ocasión estamos con Jean-Paul Cano, médico veterinario con larga trayectoria en el mercado del cerdo. Trabajó en Boehringer, en Pipestone, Peak y ahora trabaja actualmente por su cuenta en España en soluciones veterinarias integrales y también como consultor para España, México y Brasil. En esta ocasión vamos a hablar de cómo eliminar micoplasma de los sistemas de producción en Argentina. Bienvenido, Jean-Paul, un placer estar acá con vos. Muchas gracias, Julián, por la invitación. Un placer estar con tu audiencia el día de hoy. Bueno, actualmente las granjas tienen un concepto de que con el micoplasma se debe aprender a controlarlo y convivir con el micoplasma. ¿Cuándo debemos dejar ese pensamiento y pensar en que vale la pena realmente eliminar el micoplasma de nuestros sistemas? Es una pregunta muy común, muy frecuente de nuestros clientes. Como respuesta rápida, general, siempre que tengamos la oportunidad de eliminar una enfermedad, va a ser ganancia a largo plazo, ¿sí? Pero es verdad que hay situaciones en las que no es inmediato que tenemos que hacer el proyecto de población-repoblación o de cierre de granja, o que no es tan rentable hacer esa operación. Por ejemplo, hoy se estima que micoplasma cuesta entre un 1 y un 10% del costo de producción en los flujos positivos. 10% son aquellos flujos donde hay mayor impacto de micoplasma en engorde y 1% son aquellas granjas donde está más estable. Entonces, dependiendo de mi realidad, de esos factores, yo voy a decidir qué hacer con esa granja. ¿Cómo manejar micoplasma? Pues hay 4 estrategias básicamente, ¿no? La primera es la que hacemos todos, que es la utilización de vacunación y medicación para tratar de mitigar el impacto clínico de micoplasma. La segunda es intentar exponer a las hembras de reemplazo durante su aclimatación al micoplasma para que se recuperen antes de entrar al sitio 1, la granja de producción de cerdos. La tercera es exponer a toda la población, hacer lo que llamamos un cierre de granja para eliminar micoplasma. Ya intentaremos eliminar. Y la cuarta es despoblación, repoblación. Depende del riesgo de mi granja, de qué otros agentes tenga yo en mi granja, de mi flujo de producción y del costo del proyecto y del impacto que está teniendo micoplasma en mi empresa, yo decido cuál de esas 4 estrategias cuadra mejor con mi realidad. Y en esta situación siempre es necesario preguntarse, ¿vale la pena la inversión? ¿Dónde podemos encontrar el retorno económico de semejante inversión que se necesita? Sí, esos estudios, Julián, del costo de la enfermedad en Estados Unidos hacían una distinción muy importante. En granjas en flujos, donde influenza o PIRS tenían un impacto muy alto, micoplasma como coinfección tenía un impacto más alto. Entonces, la fortuna es que en Argentina no tienen PIRS, pero hay influenza o hay enfermedad de Oyesky. Entonces, cuando tienes algunos de esos dos virus participando, va a tener un impacto mayor. Cuando la enfermedad o el micoplasma coloniza un bajo porcentaje de lechones al destete, generalmente con vacunación y medicación podemos llegar hasta el matadero con relativamente bajo impacto. Pero estudios ya realizados hace mucho tiempo demuestran que si la granja de cerdas está inestable y el lechón destetado tiene mucha colonización de micoplasma, por encima del 10% de los lechones están colonizados al nacer, entonces en esos casos vamos a tener un mayor impacto económico de micoplasma. Entonces ahí es donde hay que considerar qué puedo hacer en mi granja, en mi empresa, para intentar eliminar y quitarme un obstáculo, un peaje, un impuesto constante que significa el micoplasma. Y según tu experiencia en las granjas que has trabajado con la eliminación de micoplasma, hay granjas que han tenido éxito, granjas que no. En estas granjas que no tuvieron éxito, ¿dónde encontrás que estuvieron las principales fallas en la implementación del sistema de eliminación? ¿Y dónde están las fallas luego en el mantenimiento del nuevo estatus sanitario de la granja? Y me gustaría, Julián, hacer la distinción en 2 modalidades de eliminación, ¿no? Una sería la despoblación y repoblación, ¿verdad? En esa despoblación, repoblación, ¿cuándo la consideraría? Bueno, tengo una granja que está bastante bien ubicada, que tiene buena bioseguridad, pero lamentablemente tiene APP o tiene alguna cepa de Strepto o de Glaser, ¿verdad? De Glasella parasuis muy patogénica, tiene micoplasma, y ahí posiblemente hacer una despoblación y repoblación es más rentable en ese caso.
¿Qué necesito? Necesito una fuente negativa a esas enfermedades de reemplazo. Necesito espacio para poder hacer las montas, las cubriciones fuera de la granja y no perder tantos días no productivos. Y necesito un lugar donde llevarme mi destete para separar el destete de las cerdas por un tiempo, ¿verdad? Hasta que vuelva a producir normalmente. Entonces, en algunos casos es imposible o muy caro hacer eso. Pero cuando se puede, cuando logro tener esas tres cosas y logro armar un programa de población-repoblación para esas enfermedades que mencionamos, puede tener un impacto económico muy bueno y aumentar la competitividad de la empresa, mejorar la mortalidad, la conversión, el costo de antibióticos y vacunas en la empresa puede mejorar mucho. La otra modalidad de eliminación sería el cierre de granja, ¿verdad? ¿En qué consiste un cierre de granja? ¿Y cuáles son los puntos críticos, que es tu pregunta? Bueno, un cierre de granja consiste en definir mi población, es decir, me hago de las cerdas de reemplazo que me hacen falta para los próximos 40, 50 semanas, que algunas están apenas destetadas, ¿verdad? Y me lleno con mi flujo de reposición, de reemplazo, y en los próximos días hago una exposición homogénea, homóloga al micoplasma que tengo en la granja, voluntaria, planeada. ¿Qué involucra eso? Involucra sacrificar 2 o 3 cerditas con tos, que estén agudamente infectadas. Las podemos tratar con algún antibiótico que no mate micoplasma, pero que controle otros agentes endémicos. Cosechamos esos pulmones, los licuamos, filtramos y obtenemos un inóculo, ¿verdad? Un homogeneizado de micoplasma para exponer a todas las cerdas. Ese es el primer punto crítico. Que yo me haga de todas mis cerdas y que garantice que todos los animales en mi población se van a exponer al micoplasma en un periodo de tiempo relativamente corto. Esa es la primera causa de falla. Cuando yo intento hacer un programa de erradicación por cierre sin asegurar la exposición homogénea de toda mi población, ahí se nos extiende mucho el periodo de excreción de micoplasma y las granjas no terminan de recuperarse. Entonces el primer paso es que toda la población se haya infectado y empiece a desarrollar la respuesta inmune. Segundo punto, yo espero un tiempo puntual o específico para que esa exposición se desarrolle, va a haber signos clínicos, puedo empezar a tratar los animales con otros antibióticos para controlar los secundarios, y luego empiezo a hacer vacunaciones y medicaciones contra micoplasma para bajar la presión de infección. Si eso lo hago muy pronto y no garantizo una buena exposición y por tanto una inmunidad de rebaño fuerte, a veces se me puede extender mucho el programa de cerrado. Y el tercer punto, el último, es cuando abro mi granja nuevamente, tanto a recibir reemplazos negativos o a dejar mi propio reemplazo negativo internamente y a destetar dentro de mi granja. Ese es uno de los puntos en donde más fallan las granjas. La presión del equipo de producción es rápidamente volver a entrar reemplazo para no perder meta de cubriciones, de montas, ¿verdad? Pero hasta que no se verifique, valide que micoplasma ya no está en esa población, sería un riesgo entrar animales negativos porque se infectarían y volveríamos a empezar otra vez el ciclo de infección. ¿Cómo se hace eso? Con una herramienta que se llama el hisopado traqueal, que ustedes lo conocen bien, sujetando muy bien a la cerda, tomamos una muestra del área de la tráquea, hacemos PCR para micoplasma, tomamos un número de muestras importantes que sean representativas de la población y después de tener varios muestreos negativos podemos validar que la granja está negativa a micoplasma y entrar hembras negativas y dejar mi destete en la granja para empezar a operar ahora como una granja negativa con menor coste de producción, con mayor eficiencia, etc. Bueno, perfecto, Jean-Paul. Muy claro todos tus conceptos. Muchas gracias por estar acá. Un placer hablar con vos cada vez que te veo. Bueno, muchas gracias. Nos esperamos en el próximo episodio del podcast.